por compartir con todos ustedes. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar acá en un entorno digital, pero como iglesia. Gracias porque me permites hoy el privilegio de compartir y de enseñar, Señor, la palabra, pero también de reflexionar con todos los amigos que se conectan de la iglesia digital en vivo y los que nos pueden ver en diferido. Te pido, Dios, que llenes de sabiduría nuestras palabras. Te pido que en cada lugar donde están las personas haya un contacto espiritual, Dios, y un alimento de fe para su espíritu y para su vida, de manera que puedan ser inspirados, Señor, a una fe extraordinaria. Hoy queremos liberar un principio, Dios, un principio que nos proteja, un principio que nos guarde y un principio que nos conecte y nos pueda llevar a nuevas dimensiones de fe. A que, a pesar de la incertidumbre que hay, la fe nos da certidumbre, la fe nos da entendimiento. A pesar de que las cosas no fluyan o no se vean como yo hubiese querido que se vieran, Señor, la fe me permite, en medio de la oscuridad que tiene todo el mundo, ver por el Espíritu, Señor, nuevos momentos y nuevos escenarios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí veo, ya estoy viendo, perfecto. Marce Taimal, bienvenida. Nelly Liliana Suárez Ordóñez, bienvenida. A los que no les di la bienvenida era porque no me aparecía aquí la información abajo. Bienvenidos a la iglesia en este nuevo entorno digital. Soy Álvaro Luque, para los que no me conocen. Quiero saludarlos a todos acá rápidamente. Para los que no me conocen, soy Álvaro Luque. Hago parte del staff, del equipo de líderes del pastor Manuel Vuelvas, y hoy estoy en su Facebook, así que ustedes dijeron, no, el pastor Manuel se rejuveneció y se adelgazó un poquito, pero no es él, soy yo que está compartiendo y tengo el privilegio de compartir con ustedes. Nini Joana, bienvenida. Aurelio Acosta, bienvenido. Todos, yo sé que la gran mayoría son amigos del pastor Manuel y no me conocen a mí, pero denos la oportunidad de compartir con ustedes en este escenario digital. Lorena Herreño, ¿cómo estás, Lorena? Nelly, bien, gracias. Esos likes, aquí está el pastor Manuel José Vuelva, está predicando uno de nuestros líderes, Álvaro Luque, perfecto. Aquí, este nuevo entorno digital es súper diferente porque antes había alguien que nos presentaba, pasábamos, aquí no hay, no sabemos si hay un amén, no sabemos si hay un aplauso, así que lo que usted va a hacer es que usted va a reaccionar digitalmente. Su fe la va a hacer reaccionar digitalmente a través de un like, a través de un comentario, a través de una observación, un amén ahí escrito, unos likes que pueda enviar para nosotros saber aquí, tener retroalimentación y saber quién está ya reaccionando y recibiendo la palabra de fe que estamos compartiendo. Bien, vamos a arrancar Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Quiero darles primero que todo un contexto histórico muy interesante para que comprendamos la cultura, lo que está ocurriendo en este texto de Mateo. Luego nos metemos en la historia y luego de tener la historia vamos a sacar unos principios claves que están acá. ¿Listo? Bienvenidos todos. Les leo el pasaje y luego hacemos un contexto histórico. Mateo 8, 23 al 27, nueva traducción viviente, dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Escuche esto. Pero Jesús dormía. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente, escúcheme, de repente hubo una gran calma. Versículo 27, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Mateo capítulo 28, versículos 23 al 27. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Pongámonos un poquitico en contexto. Ustedes van a encontrar en sus Biblias que hay lo que llamaríamos 4 evangelios, que no es que sean 4 evangelios, sino que son 4 narrativas del evangelio de Cristo. Una que es la de Mateo, otra que es la de Marcos, la de Lucas y la de Juan. De pronto ya el pastor les ha explicado esto, pero no está de más porque nos gusta tener unos argumentos bíblicos sólidos bien interesantes. 4 evangelios. De los 4 evangelios entendemos que los 3 primeros son llamados sinópticos. ¿Por qué son llamados sinópticos? Porque comparten historias entre sí. Es decir, hay historias que aparecen en estos 3 primeros evangelios, la misma historia,
contada un poquitico diferente. Son 3 testigos que están contando las mismas historias, comparten la misma teología, comparten las mismas historias. Sin embargo, el Evangelio de Juan tiene historias, tiene teologías, tiene pensamientos, tiene principios que no aparecen en los otros evangelios. Luque, póngame un ejemplo. Las bodas de Canaán solamente aparecen en el Evangelio de Juan y no aparecen en los otros evangelios. Luque, póngame otro ejemplo. La conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana junto al pozo aparece en el Evangelio de Juan, no aparece en los otros evangelios. La conversación de Jesús con Nicodemo solo aparece en Juan capítulo 3 y no aparece en los otros evangelios. ¿Sí? Entonces, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo particular de esto es que cada evangelio, o cada narrativa, o cada perspectiva, fue escrita, escúcheme, fue escrita para un público distinto. De manera que se pudieran dar a entender. Entonces, Mateo escribió entendiendo que su audiencia era posiblemente una audiencia judía. Mientras que Marcos escribió entendiendo que su audiencia fuera una audiencia romana. Esto es una teología básica. Lucas, que era un médico, escribía para griegos. Y Juan entendemos que era un evangelio que era un poco más universal. Teniendo esto en mente, estamos ahorita parados en Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. ¿Qué venía ocurriendo antes? Jesús ya está en su campaña evangelística. Jesús ya está andando en su ministerio con los apóstoles. Viene de hacer milagros, viene de hacer una cantidad de cosas. Y dice el versículo 23, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Un lago de una magnitud tan grande que era considerado, llamado como un mar. ¿Sí? Considerado como un mar. Y se desató una tormenta justo cuando iban a la mitad del lago. Lo particular de esta historia es que los hombres con los que Jesús iba en el barco, varios de ellos eran expertos en esto. Eran expertos en estar en barcos en el lago. Por ejemplo, estaba Pedro, que era pescador profesional, tenía una empresa de pesca. Entonces, básicamente era como que hubieran tomado un avión y de los 12 varios eran pilotos, así que pues Jesús estaba durmiendo porque alguien más estaba piloteando, pero no era que hubiera un solo piloto. De hecho, profesionalmente Jesús trabajaba la madera, no era pescador, no era hombre de aguas, técnicamente lo podríamos decir. Los que eran hombres de aguas eran los otros, así que él estaba descansando. Su equipo estaba a cargo, había alguien pilotando la nave, había alguien conduciendo la nave, porque había gente más experta haciendo el ejercicio. Así que Jesús está descansando y dice que de repente se desata una fuerte tormenta. Y aquí entran mis observaciones. Solo son mis observaciones. ¿Me hago entender? ¿Cómo es posible que, trayéndolo a nuestro escenario, que yo voy en un avión con un equipo de trabajo, hay un piloto profesional allí llevando la aeronave, además en mi equipo hay gente que sabe manejar aeronaves, yo estoy descansando, van a entender, yo no sé conducir aeronaves, se desata una tormenta, hay turbulencia, y ellos me llaman a mí. Yo humanamente, yo podría decirles, yo no soy el que sabe de volar aviones. Los que saben son ustedes, no soy yo. Solucionen ustedes el problema. Pero aquí no ocurre eso, porque lo que está ocurriendo es que sus discípulos están tomando la posición del discípulo. Y la posición del discípulo es ir a buscar al maestro por respuestas. Hay crisis, hay problema, entonces el discípulo va y busca al líder por respuestas. Va por respuestas, independientemente que sea la máxima habilidad del líder. Y aquí va una observación muy interesante para ustedes, que no son los puntos de hoy, pero se las quiero dar como observación. Y es que en tiempos de crisis, escúcheme, en tiempos de crisis se espera que usted y yo seamos respuesta. Independientemente que seamos marineros o no, independientemente de que Jesús fuera marinero o no, se esperaba de él que diera respuesta. Y aquí van unas observaciones que le quiero dar al día de hoy. Ojalá pudiéramos tomar nota de esto. Primera observación. Que yo esté asustado no significa que Dios no siga bajo control. Primera observación. Jesús estaba dormido. Los discípulos estaban atemorizados, llenos de pánico. Ellos sentían que podían morir. Y de pronto usted está así en esta situación. Y en esta situación de expectativa, de incertidumbre.
Pero yo quiero decirle algo. Que usted y yo estemos asustados no significa que Dios no tenga todo bajo control. Que usted y yo estemos entrando en pánico, que el estrés de estar encerrados se nos suba a la cabeza, no significa que Dios no esté bajo control. Se lo voy a decir de otra manera. Que usted esté preocupado no significa que Dios está preocupado. No estoy diciendo que no le importa, solo estoy diciendo que no está preocupado, que no está estresado por lo que a usted le estresa. Los discípulos estaban llenos de pánico. Pero yo pregunto, ¿Jesús perdió el control de la barca en algún momento? ¿Jesús perdió el mando de lo que estaba haciendo? ¿Perdió su liderazgo en algún momento? ¿Dejó de observar la situación en algún momento? No. Entonces, ese es mi primer punto, mi primera observación para usted hoy. Y déjeme decirle, que no se lo dije al comienzo, que si pudiera colocarle un título en la enseñanza de hoy sería el principio de la barca. Al final voy a desatar el principio de la barca, voy a liberar este principio sobre su vida, el principio de la barca. Usted se va a quedar hasta el final por escuchar el principio de la barca. Ahorita solo estoy dando observaciones. Primera observación, que yo esté asustado no significa que Dios nos siga bajo control. Y de paso le doy la bienvenida a los que acaban de llegar. Segundo, que Jesús esté en la barca no significa que no hayan tormentas. Y este me encanta. Me encanta porque hay un pensamiento evangélico religioso que nos dice que si nos metemos con Dios se nos acaban los problemas. Que si usted se mete con Dios, todo va a estar bien. Y nada más alejado de la realidad. Meternos con Dios no significa que se van a acabar los problemas, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Esto no es el versículo de hoy, pero quiero ponerle. Jesús dio dos garantías. Jesús dio dos garantías. La primera, en el mundo tendrán aflicción. Primera garantía. Segunda garantía, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces la gente cree que porque Jesús va en la barca no van a haber tormentas y se hacen falsas expectativas. Y déjeme llevarlo al mundo de los negocios. Las personas creen, mire, yo me he encontrado, yo asesoro empresarios y empresarios cristianos que me han dicho, yo oré y Dios me mostró que este era el negocio y me metí y me fue mal. ¿Y cuál es el problema? O sea, tú crees que porque tú tienes a Dios, tu vida va a ser color de rosa. Y la culpa de eso también la tiene Hollywood, porque nos vemos las películas de Hollywood, donde toda la película es una tensión, la dificultad, hasta que al final todos fueron felices por siempre. Y ese felices por siempre nunca llega. No estoy diciendo que no seamos felices. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida se trata de tener problemas por solucionar. Y Dios espera, y estamos ungidos para ambientes hostiles. Se lo voy a decir de otra manera. Para el mundo, esto es una crisis para la que no estaban preparados. Para la gente de fe, nosotros estamos ungidos para estos tiempos. La Biblia está llena de estos relatos, de cómo Dios pasó a su pueblo por desiertos, escorpiones, por el fuego, por el mar, por situaciones. Y siempre estuvieron y estuvimos y estaremos ungidos para ambientes hostiles. Se lo voy a decir de otra manera. Que no tenga una respuesta hoy no significa que no tenga una respuesta. Solamente que en el momento correcto, lo de Dios que está en mí, que ha venido formando con el tiempo, se va a manifestar. Pero yo sé y estoy seguro que tanto usted que me está viendo como yo estamos ungidos para estos ambientes hostiles. Que nuestra mente no sea consciente de eso aún, eso es otro tema. Entonces mi segunda observación es que Jesús esté en la barca no significa que no haya tormentas. Tercero, que nos estemos hundiendo no significa que nos vayamos a ahogar. Y me encanta porque esta escena de la barca y la tormenta aparece muchas veces en la Biblia, varias veces en la Biblia. Y la gente se queda con la que le conviene. ¿Cuál le conviene? Le conviene aquella en la que está la tormenta y se calma. Pero no siempre es así. A veces el barco se parte. A veces naufragamos. A veces se viene a pique todo lo que tenemos. Mire, por favor, entereza en esto. Hay situaciones en las que Dios nos evita meternos en la tormenta. Hay otras en las que nos metemos en la tormenta y Él calma la tormenta. Pero hay otras en las que nos metemos en la tormenta y la tormenta revienta todo lo que tenemos. Porque al apóstol Pablo le pasó. Se partió el barco en dos. Todo el mundo al agua. Pero escúcheme,
que nos estemos hundiendo no significa que nos vayamos a ahogar. Yo sí le puedo garantizar algo de parte de Dios. Le puedo garantizar algo de parte de Dios. Y es que, por duro que se ponga esto, por dura que se pongan las tormentas en tu interior, aunque se destruya el barco, no te ahogas. No te ahogas. Y si Dios tiene que hacer un barco nuevo para ti, lo va a hacer y lo va a proveer. No te preocupes por eso. Tú tienes que preocuparte por el principio de la barca, que te lo voy a dar al final. Cuarto, que yo camine con Jesús no significa que yo conozca a Jesús. Y te voy a decir por qué digo esto. A algunos les va a parecer herejía. Tuvieran un tomate, me lo tiran. Mire, porque mire lo que dice el versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Cómo así que quién es este hombre? ¿No llevan ya años con él? ¿No llevan ya meses con él? ¿No lo han visto hacer milagros? ¿Es que acaso es nuevo el tipo, el tipo que va en la barca, el tipo de la barba, ¿sí? El que llaman Jesús el Cristo? ¿Es un tripulante invitado a la barca? ¿Es una persona que simplemente llegó como un invitado, como un aparecido? ¿O es con el que están andando hace rato? ¿Cómo así que los apóstoles se asustan y dicen, ¿quién es este que hasta...? Y déjeme decirle algo. Que usted tenga rato caminando con Dios no significa que usted conozca a Dios. Que yo tenga rato caminando con Dios no significa que yo conozca a Dios. Mire, ¿sabe qué hace que conozcamos a Dios? Las marcas que tenemos, las laceraciones en nuestro cuerpo nos recuerdan. Cuando yo miro esta situación, aquí tengo el balcón de mi casa allá afuera y tengo el centro comercial al frente, y me encanta ir al centro comercial a tomarme un café, a reflexionar, a pensar, a orar, a pedirle a Dios respuestas, y no puedo hacerlo. Y veo también que los recursos se van agotando, y me empiezo a poner tenso. Yo voy y miro las marcas de mi cuerpo y me acuerdo, escúcheme acá, me acuerdo 22 de abril del año, le doy la cita exacta, del año 17, 22 de abril del año 17. Mi esposa estaba cumpliendo años, mi esposa va a cumplir años en cuarentena aquí en la casa, 22 de abril del año 17. Yo no tenía para comprarle una rosa que costaba 2.500 pesos. No tenía para eso. Y me arrodillé en mi cama y me puse a llorar. Frustrado, con un nudo en la garganta. Frustrado, humillado por una situación, porque no sabía qué hacer. Y Dios me habló y puso una marca en mi cuerpo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hoy, frente a esta crisis, yo conozco a Dios porque yo he estado en otras crisis. Y voy y miro las marcas. Imagínense que tengo aquí, no sé, una espada. Así una espada me rajó aquí como gladiador. Y miro la marca y recuerdo esta guerra y digo, de esta guerra me libró Dios. De esta también me va a librar. Yo conozco a mi Señor. Yo conozco a mi Señor. Y de pronto alguien tiene una cicatriz aquí de una crisis económica hace mucho tiempo. Y puede decir, de esta también me libró Dios. Yo conozco a mi Señor. Yo sé que Él aparece. A veces en el último momento, a veces en el principio, cuando se le da la gana, pero Él aparece. Esas marcas que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, son las que nos demuestran que conocemos a Dios. Y los apóstoles tenían marcas, pero las habían olvidado. Y usted tiene marcas en su vida que le recuerdan que usted conoce a Dios. Que aunque esté en la barca y la barca pareciera que se está hundiendo, usted conoce a Dios, porque no es la primera vez que usted se mete en aprietos, que yo me meto en aprietos y que Dios hace algo por ayudarnos. No es la primera vez. No es la primera vez que el mundo tiene una pandemia. No es la primera vez que hay una crisis. Y en todas, Dios ha demostrado ser Dios. Quinta observación, que yo ore no significa que tenga una fe verdadera. Ojo con esto. Ojo con esto porque los discípulos van a orar. Van y hablan con Jesús. Señor, nos estamos ahogando. Ellos están orando con Dios, están orando. Pero Él les dice, mire lo que Él les responde, le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces, no se crea que porque usted está orando significa que usted está teniendo fe. Porque usted puede orar sin fe.
Por eso dice la Biblia que el que busca a Dios es necesario que crea que le hay. No solo que le busque, sino que cuando le busca, crea que le hay y que es galardonador. Y que es galardonador. Él da un galardón. Pero le quiero dar un recurso importante, un punto 6, que no lo tengo aquí escrito, pero le quiero dar ese recurso. Aunque los discípulos oraron, hablaron con Dios y su fe se estaba cuestionando en ese momento de crisis, a Jesús nunca le faltó la fe. Porque si usted se da cuenta, al final Él respondió, no por la fe de ellos, sino por la fe de Él. No por la fe que ellos tenían, que en ese momento estaba tambaleando, sino por su propia fidelidad, su propia palabra. Es decir, cuando usted se acerca a Dios, aunque se acerque faltándole la fe, Dios va a ser fiel a su propia palabra. Y eso sí es garantía, eso es mejor que una póliza. Eso es mejor que una póliza de vida, ¿sí me van a entender? Porque aunque a usted le falte la fe, a Dios no le falta la fidelidad para responder. A ellos les faltó la fe, creyeron que se iban a ahogar, sin embargo Jesús contestó. ¿Cómo así? ¿Dios contesta solo lo que es de fe? Sí, podría parecer incluso antiteológico y podría haber una discusión acerca de esto, pero yo estoy viendo un Jesús que está diciendo, a ustedes les falta la fe, sin embargo yo voy a responder porque Dios es fiel a lo que Él mismo ha dicho. En términos sencillos, Él se tiene fe a lo que Él mismo dijo. Él actúa de acuerdo a sus propios criterios y está sostenido por su palabra. Y su palabra es eterna y es firme. Le repito mis observaciones para entrar al punto final, que es el que quiero llevarlo. Que yo esté asustado no significa que Dios no esté bajo control. Segundo, que Jesús esté en la barca no significa que no haya tormentas. Tercero, que nos estemos hundiendo no significa que nos vayamos a ahogar. Cuarto, que yo camine con Jesús no significa que lo conozca. Quinto, que yo ore no significa que tenga verdadera fe. 5 observaciones y le puse la última que fue un plus ahí de número 6. Ojo con esto, ojo con eso. Todo esto para llevarlo a este punto. Quiero llevarlo a este punto y gracias a los que se conectan. Marlon desde Venezuela, gracias, de verdad. Todos están ahí. Recuerden que estamos haciendo reacciones de fe digitales. Memorícelo. Reacciones de fe digitales. Es decir, como usted aquí no puede decir amén y los predicadores necesitamos el amén para saber que estamos conectando con la gente y para que la palabra se conecte con usted, pues usted hace likes aquí o coloca comentarios. Una reacción de fe digital. Debe tenerla. Debe tenerla para que sepamos que estamos conectando y que la palabra está haciendo lo que tiene que hacer en usted. Pero usted está aquí conectado para escuchar lo que voy a decir en los próximos 5 minutos. Se lo voy a decir como lo escribí. Los discípulos no dudaban que Jesús pudiera salvarlos. Ellos no dudaban eso. Esa no era la duda que ellos tenían una duda, pero no era esa. Ellos no dudaban que Él pudiera salvarlos porque ellos fueron a buscarlo. ¿Me van a entender? Si usted va a buscar a Dios es porque usted sabe que Él lo puede salvar. No tenían duda de eso. Ellos se acercan a Él y dicen, Señor, nos vamos a morir, ayúdanos. Ellos saben que Él puede. Ellos no dudaban que Él pudiera. Ellos dudaban de que Él quisiera. Y ese es el problema. Y esto lo encontramos 2 veces en la Biblia. Porque hay un hombre en una ocasión que le dice al Señor, Señor, si tú quieres, sáname. Mire, la gente no duda del poder de Dios. La gente duda de la intención de Dios. Es una duda que está mal ahí en su cabeza. Está mal cableado en su cabeza. Está mal eso en su cabeza. Porque yo se lo voy a decir de otra manera. Claro que Jesús quiere. Déjeme repetírselo. Claro que Jesús quiere. Ellos pensaban que era que a Él se le había olvidado el problema. Ellos sabían que Jesús podía calmar el mar. Ya ellos lo habían visto en pescas milagrosas, sanando enfermos, matando suegras. Todas esas cosas buenas que Dios hace. Bueno, matando suegras no son cosas buenas, pero bueno. Mire, era solamente una broma. Ellos sabían que Él podía hacerlo, pero ellos pensaban que Él no estaba interesado en hacerlo. Ellos pensaban que Él no se había dado cuenta del problema. Y Jesús sí se había dado cuenta. Yo puedo apostar que ni siquiera estaba durmiendo. Eso es un pensamiento mío, no es bíblico. Yo creo que se estaba haciendo el dormido, ¿no? Como cuando uno de papás está acostado en el mueble y tiene los ojos cerrados, pero escucha que el hijo está haciendo algo por allá. Y uno sabe que él está haciendo, y uno sabe que él va a venir a pedir ayuda, y uno se hace el dormido solamente porque le encantaría que viniera a pedir su ayuda.
le encantaría ver su fe en acción. Las personas no dudamos del poder de Dios, lo que sí dudamos es de la intención de Dios. Y yo le digo una cosa, Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes y las intenciones que tengo con ustedes. Nunca dude de la intención de Dios. Se lo voy a decir, que le quede claro, y grábelo en su corazón hoy. Grábelo en su corazón hoy. Dios no tiene una intención diferente, que es la de estar a favor suyo. Hay gente aquí conectada que se le está acabando el mercado en casa y ya estamos haciendo cosas para eso. Ya estamos moviéndonos, estamos moviendo finanzas, llamando, patrocinios. Pero escúcheme, a Dios no se le ha olvidado. Hay gente aquí que sus negocios han dejado de facturar los últimos 15 días y están golpeados económicamente y pareciera que hay una quiebra, pero déjeme decirle algo, yo soy un hombre de negocios. Yo soy un hombre de negocios. Dios me hizo un hombre de negocios. Yo no era un hombre de negocios. Dios me hizo un hombre de negocios, forjado por el martillo de Dios así. Dios de eso también tiene el control. Yo sé que usted sabe que Dios tiene el poder de prosperar su negocio. Pero yo quiero decirle hoy que no solo Dios puede, sino que además de eso Dios quiere. Ahora, lo prometido es deuda. Vamos a cerrar con el principio de la barca. Todo esto es puro contexto. O sea, todo esto solamente es para estructurar su mente y su corazón y su espíritu para que puedan recibir lo de Dios que vamos a decir ahora. Todo esto solamente es una estructuración espiritual, mental y emocional para que usted pueda, esté listo el depósito dentro suyo, esté listo para depositarle un principio de fe, que es el que le quiero depositar ahora. Mire, en esta escena de la barca, Jesús está dentro de la barca y está durmiendo, ¿cierto? Estamos en los que llegaron tarde a la reunión hoy, Mateo 8, 23 al 27. Jesús está dentro de la barca. Pero hay otra escena con los discípulos en la que ocurre exactamente lo mismo, pero Él no está dentro de la barca. Y es cuando Él manda a sus discípulos adelante en la barca y Él les llega luego caminando. Mire mis manos, mi teología aquí, ¿no? De gráfica, caminando sobre el agua. ¿Lo recuerda? Son dos momentos distintos. Uno cuando Él va en la barca y otro es cuando Él va caminando sobre el agua. Son dos escenas totalmente diferentes. ¿Qué le quiero decir? Que Pedro comprendió el principio de la barca. Cuando Jesús estaba en la barca, los apóstoles, y quiero hablar enfáticamente de Pedro, se quedaron en la barca. Pero cuando Jesús está fuera de la barca, en una tormenta exactamente igual, Pedro entiende algo y él dice: aparentemente, en una tormenta, el mejor lugar para estar es dentro de la barca. Aparentemente, el mejor lugar en una tormenta es dentro de la barca. Pero cuando Pedro ve que Jesús, y esto es otro pasaje bíblico, cuando Pedro ve que Jesús está fuera de la barca, él dice: no, el mejor lugar no es dentro de la barca en una tormenta, el mejor lugar es donde esté Dios. Este es el principio. En una tormenta hay que estar del lado correcto de la barca. Y el lado correcto es donde esté Dios. O está del lado de afuera, en el mar, o está del lado de adentro. Pero yo no quiero estar ni afuera ni adentro si Dios no está ahí. Se lo voy a decir de otra manera. Si la cosa se está poniendo fea, yo quiero estar en el lugar donde Dios está. Y si Dios está afuera, pero afuera hay una tormenta, pero una cosa terrible, pero allá está Dios, yo quiero estar allá. Pero si hay una tormenta y Dios está adentro, yo quiero estar adentro. Déjeme decírselo de nuevo. Había una tormenta, otro escenario bíblico, otro pasaje paralelo a este que le estoy diciendo. La misma tormenta, el mismo problema, pero ahora Jesús no está en la barca, Jesús está por fuera. Y Pedro entendió y él dijo: no, Señor, en una tormenta hay que estar del lado correcto. Y el único lado correcto en una tormenta es del lado donde esté Dios. Es del lado donde esté Dios. Y cada hombre de Dios en la Biblia comprendió este principio. Comprendió este principio. Sabían que el único lugar seguro en una crisis era donde estaba Dios. Se lo pongo con un ejemplo, otro ejemplo bíblico para cerrar. Piensa en Daniel y sus amigos. Los iban a meter al horno. Dios no estaba fuera del horno. Dios estaba dentro del horno. Y allá era el lugar seguro. Y allá era el lugar seguro. El principio de la barca es muy básico.
El único lugar seguro durante una tormenta en una barca es el lugar donde esté Jesús. No hay otro. Sea cual sea la tormenta, el único lugar seguro es donde está Jesús. Sea en la barca o sea por fuera. Yo quiero estar donde está Dios. Yo quiero estar en el epicentro de lo que Dios tiene determinado para mí. No quiero estar en otro lugar. Y queridos, escúchenme bien esto, porque no hay otro lugar seguro para su vida y para mí, si no es dentro de Dios. Si Dios dice que hay que estar adentro de la casa, porque el coronavirus está afuera, nos quedamos adentro. Pero voy a inventar una locura. De pronto Dios dijo, váyanse para la calle porque allá es donde hay que estar, nos vamos para allá, con todo el coronavirus. Solo estoy siendo un poquito exagerado para explicar el ejemplo. No voy a salir, no termine la transmisión y diga, no, es que el predicador dijo que para la calle con el coronavirus. No, yo no he dicho eso. Yo solamente estoy diciendo que si a Dios se le ocurriera esa locura, yo quiero seguir esa locura. Yo quiero estar en el lugar del lado del que esté Jesús. Entiéndalo o no lo entienda. Gústeme o no me guste. El único lugar seguro durante una tormenta es el lugar donde está Dios. Vamos a orar. Le invito que donde está nos está viendo y gracias por conectarse. Tania que está conectada, Lilibet, Manuel, todos muchas gracias. Vamos a orar. Miren, pareciera que no hay un impacto espiritual en estos espacios, porque no podemos tocarnos, abrazarnos, porque la gente diría la unción del Espíritu Santo no fluye. Sí, el poder de Dios fluye por cualquier medio, no tiene problema. No tiene ningún problema Dios con esto. Esto es igual a los apóstoles cuando les escribían cartas. Ya, lo mismo, no hay nada distinto en esto. Estamos en la época paulina en la que la comunicación era por una carta. Lo que tengamos que decir, digámoslo aquí y confiemos en que la palabra va a ir y va a dar el fruto y va a cumplir la misión para la cual fue enviada. Señor, gracias en esta mañana. Una cosa te quiero pedir, Dios, y es la que llena mi mente todos los días y la quiero pedir para toda la iglesia digital que está conectada y los que nos ven en diferido. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento. Permítenos activar nuestra fe, Señor. Sentimos que las olas se están metiendo en la barca y sentimos que nos falta la fe y nos llenamos de miedo y de pánico y de afán y de ansiedad. Pero hoy yo quiero, Señor, por el Espíritu, hacerle entender a mi corazón, a mi mente, de que tú estás bajo control, de que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que se conecta, en el nombre de Jesús, y declarar que no falta nada en casa. Y que mientras están en casa, Señor, y afuera hay una tormenta terrible, tú les estás hablando, tú los estás rediseñando, tú los estás reestructurando por dentro. Porque una vez pase la tormenta, habremos de llegar a un puerto seguro y tendremos una misión por cumplir. Señor, los tiempos de tormenta agitan los mares por fuera, pero transforman los mares que llevamos por dentro. Porque una vez pase esto, Señor, y no me refiero simplemente a una crisis económica o de salud, sino a las circunstancias que cada uno vive. Una vez pase esto, entenderemos, Dios, que siempre hemos estado ungidos para ambientes hostiles. Que para estos tiempos hemos sido preparados, entrenados, porque tu palabra dice que tú nos has hecho ministros competentes para estos tiempos. Bendigo a cada persona, Señor, y te pido que no le falte ni la sabiduría ni la fe en estos tiempos. Que puedan levantar un estandarte de fe, que se levanten como líderes para enseñar en sus casas, Señor. Que se levanten para bendecir a los suyos, para ser ellos los que se levantan como Jesús en el barco a decir, todo está bajo control, Dios está con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y aunque parezca ilógico, bendigo en el nombre de Jesús la economía de los empresarios, de los que son empleados, de los emprendedores, para que no falte nada, Señor. Y frente a todo pronóstico, sus negocios den fruto, florezcan, como florece la hierba en el desierto que tú bendices, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, muchas gracias los que se han conectado. Recuerden, el pastor está enviando las enseñanzas vía WhatsApp, por favor, así que agréguenlo a su WhatsApp para que les llegue toda la información. Soy Álvaro Luque.
Este es el perfil del Pastor Manuel, pero aparecí yo hoy por acá porque este va a ser nuestro altar digital, si lo podemos decir de alguna manera. Toda esta semana vamos a estar transmitiendo predicaciones. Tenemos los horarios y los temas aquí en el muro de Facebook de Pastor Manuel para que por favor los consulten. Agéndese. Si no estuvo conectado, lo ven diferido más tarde, muy bien, pero que sea parte, y déjeme decir algo atrevido, que sea parte incluso de su entretenimiento diario. Entreténgase, disfrute la palabra de lo que Dios nos está enseñando. Gracias por estar acá, estar tan atentos. Gracias por esas reacciones espirituales y digitales, o reacciones de fe digitales que han tenido. Ya patentamos esa palabra ahí nueva para que todos sepamos. Usted reacciona y nos enteramos de que usted sigue vivo al otro lado, ¿no? Y no dejó el celular mientras lava la loza, sino que está conectado con la palabra que Dios está compartiendo. Gracias por estar acá, por su fantástica sintonía. Nos despedimos. Esto es la Iglesia Digital, un nuevo formato para una nueva temporada, porque nosotros nos ajustamos y Dios sigue fluyendo porque Dios no para. Señores, Dios los bendiga. Chao, chao.